Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a su programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habla el pastor Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza, donde una vez estamos convencidos que tú y yo somos lo que somos gracias a Dios. Y qué bueno comenzar en esta hora de la tarde diciendo: mi familia, mi casa, mi hogar, mi matrimonio y mis hijos están en las manos de Dios. Cuando hablamos en el poder absoluto de Dios, después de Dios, ¿quién está? La familia. Y hoy es un llamado a ti papá, a ti mamá, a ti hijos. Inviertan, trabajen en amor y en unidad en cada familia, en cada hogar, que me están viendo, que me están escuchando por los diferentes medios de comunicación, pero que hoy podamos decir: el centro de mi vida, el centro de mi corazón, el centro de mi casa es Dios. Recuerda, todos los sábados a las 3:30 de la tarde, Canal 8 Comunitario La Unión. Nos puedes ver también por Facebook, por YouTube, Centro de Fe y Esperanza, Renzo Ortiz. Hoy, como siempre, en el enfoque, lo que hemos venido fortaleciendo en nuestro municipio de La Unión, a través de la alcaldía, de la Mesa de Infancia y de Adolescencia, hay una urgencia y hay una preocupación. Si el padre y la madre, como núcleo familiar, no se siembran en una buena semilla en los hijos, no se va a poder recoger un gran fruto en un mañana. Por eso nosotros en Construyendo Familias Sanas trabajamos es el ser más que el hacer. El hacer es el reflejo de lo que yo soy. Y yo puedo decir: yo soy papá, pero tal vez ¿cuántos hoy no están cumpliendo el rol de papá, de mamá y de hijos? El que sabe sembrar, sabe que recoge. Un día nosotros ya no estaremos como papá, como mamá, y van a venir detrás de nosotros unos hijos, unos nietos, y va a venir otra generación. Por eso nosotros en Construyendo Familias Sanas para el Mañana, nuestro lema es: hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a estar aportando al núcleo familiar sobre lo que tiene que ver cómo ejercer la autoridad en la familia. Y quiero que pienses por un momento. Cuando tú escuchas este título, ¿cómo ejercer la autoridad en la familia?, ¿qué se te viene acá? ¿Qué piensas? ¿Cómo dejas que este título contrite tu corazón? ¿O a qué te viene a memoria cuando piensas en esto? ¿Cómo ejercer la autoridad en la familia? Hoy vamos a mirar dentro de ese punto. Hay tres condiciones importantes que tienen que ser la base, entre tantas, porque hay muchas, pero tres bases que son disciplina, obediencia y libertad. Esa disciplina, obediencia y libertad son los tres antídotos de tu vida y de toda tu familia. Porque hoy vamos a mirar y aprender un poquito sobre la disciplina y el rol de nosotros los padres. Siempre lo he dicho en mis charlas, en los seminarios, en los talleres, y vuelvo y lo hago hoy. ¿Qué esperamos nosotros, los padres y madres de nuestros hijos? ¿Lo mejor o lo peor? Cierto que todos ahí mismo se nos viene a la mente y pensamos y hablamos: yo quiero lo mejor.
Entonces, si yo quiero lo mejor para mis hijos, ¿qué estoy haciendo yo para sembrar muy bien en mis hijos? Vamos a mirar dentro de esa autoridad en la familia, disciplina, obediencia y libertad. Hablemos un poco de la familia y el rol que nos corresponde a nosotros los padres. Una cosa es el padre que engendra. 2, una cosa son los padres que enseñan, educan y corrigen. Usted dirá, bueno, ¿y cómo hago para entender eso, pastor? Porque es que hay padres de títulos que engendraron y ya. Pero habemos padres que engendramos, enseñamos, disciplinamos y ordenamos. Esa es la finalidad de lo que yo quiero que hoy en Construyendo entendamos cómo lo vamos a realizar. Y muchos dirán, yo ya conozco esto, déjame felicitarte. Porque si lo conoces, lo vives y lo aplicas, esto muestra que tú eres ese punto clave dentro de tu núcleo familiar. Pero usted y yo sabemos que entre tantas cosas que están pasando en este momento a nivel mundial, es la degradación de la familia. Y hoy se tienen que encender las alarmas. Usted y yo sabemos lo que están pasando en las familias. Cómo la ley, los estatutos, las demandas están cambiando la esencia original de la familia. La familia es el primer contexto educativo en donde los niños comienzan a desarrollarse y y a socializarse. De ahí nace el mejor lugar para crecer, que es la familia. Entonces, nosotros los padres, nosotros los papás, las mamás, somos los primeros responsables de proporcionarles un espacio de crecimiento, un espacio confiable y sobre todo que tengan un seguro que favorezca su desarrollo socioemocional y saludable. Mira, ahora sí entiendes la responsabilidad, el compromiso y la demanda que tenemos los padres que engendramos, enseñamos, disciplinamos. El que sabe sembrar, sabe que va a recoger. Y el padre o la madre que siembra odio, maltrato, violencia intrafamiliar, estamos sembrando eso en los hijos. Entonces, si quieres lo mejor para tus hijos, tú eres responsable de lo que estás sembrando. Una palabra maldicha entierra, pero una palabra bien dicha y en el momento oportuno, ¿sabes qué hace? Levanta, restaura. Y ahí es donde vamos a querer finalizar el rol paternal y maternal de lo que vamos a hacer. Cuando miramos esa autoridad a nivel de la familia, yo pensaba en algo. ¿Por qué sabiendo nosotros que estamos haciendo cosas malas y las seguimos haciendo? Ahí te dejo esa pregunta. Si tú sabes que lo que estás haciendo es malo, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué quiero hablar de ello? ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque cuando yo miro la aplicación de la disciplina, el primer fundamento de esa aplicación, disciplina, tiene que ser divina. Divina, ¿por qué? Porque usted y yo sin Dios no podemos caminar. Usted y yo sin Dios no podemos vivir, no podemos edificar, no podemos construir. Es la razón de todos nosotros los padres frente a Dios y los hijos. Escucha, la aplicación divina ante Dios es que nosotros tengamos disciplina. ¿Dónde comienza?
En mí. ¿Dónde se aplica? En mi casa. ¿Cómo la vivo? En el núcleo familiar. Y hoy hay dos entre tantas, porque hay muchas. Pero ¿sabes cuáles son las dos enfermedades que están destruyendo y acabando después de Dios, lógicamente? La falta de disciplina y la falta de orden. Si yo no me ordeno, si yo no me disciplino, ¿cómo quiero que mi casa, mi familia, mi hogar se discipline y se ordene? ¿Sí entiendes la posición? Escucha. Los padres que no han recibido la instrucción de Dios para luego ejecutarla con los hijos, nunca van a saber cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque usted y yo, sin Dios, no somos nada. Los que caminamos con Dios, podemos garantizar, no en nuestras fuerzas, sino bajo la voluntad divina de Dios, porque hay una disciplina. ¿Dónde nace toda esa formación? Cuando yo dejo que Dios obre en mi vida y obre y opere en los que están cerca de mí. ¿Quiénes? Papá, mamá e hijos, hermanos, familiares cercanos. La autoridad es una responsabilidad de quien la ejerce. Ojo pues para que nos empoderemos ahí. La autoridad es responsabilidad de quien la ejerce. ¿Quién? Los padres. ¿Con quién? Con los hijos. Y ahorita vamos a mirar las facultades que tenemos nosotros los padres. ¿Cómo poder entender la magnificencia y mi responsabilidad que yo tengo? Vuelvo y te digo, ¿de qué me sirve decir yo soy papá y no cumplo con los requisitos de papá? No enseño, no educo, no doy tiempo, no doy amor. Es que no estoy hablando de un estado financiero económico. Hoy muchos padres dan una cuota alimenticia porque la mesa de infancia, la secretaría y todos se la imponen, pero no lo hacen de corazón. ¿Cómo queremos construir familias sanas si en estos momentos vemos padres irresponsables, madres que no cumplen con la facultad de madres? ¿Cómo y por qué y para qué queremos construir? Para que en un mañana podamos decir, no fue fácil, pero lo logré. ¿Sabes cuál es el secreto? Te invito hoy más que ayer, caminemos tú y yo con Dios para que Dios haga algo grande y maravilloso en nuestras familias. Cuando miramos todo esto de lo que estamos hablando, hablamos de la condición. Como hay una disciplina, tenemos que conocer qué es y cuál es el concepto de autoridad. Y quiero entrar en materia de lo que vamos a desarrollar dentro de esta temática. ¿Quién ejerce la autoridad en la familia? ¿Cómo ejercer? El concepto de autoridad es aquella persona que en su ejercicio, o sea, por lo que hace, va adquiriendo un prestigio delante del que le obedece. Ojo a lo que le estoy resumiendo. Es aquella persona que tiene un prestigio delante de aquella persona que le obedece, porque ha detectado que esa persona es el que manda. También es aquella persona que tiene la capacidad de dominio. También es aquella persona que tiene la disposición de ayuda. Y también es aquella persona que tiene una actitud de servicio. Cuando yo miro todas estas cualidades, yo soy responsable de ejercer mi autoridad. Y hay autoridad mal ejercida y hay autoridad
mal ejercida. Así como hay bien, hay para el mal. Ahora, si vamos a ejercer bien la autoridad en la familia, nosotros tenemos que tener muy claro mi identidad en lo que yo soy. Y yo siempre lo he dicho en mis conferencias, en mis charlas, en los seminarios. Yo felicito a aquellas guerreras, a aquellas mujeres que son cabeza de hogar, madres cabezas de familia, que laboran, que dedican tiempo a sus hijos, que arreglan todo su estado de su casa y siempre usted las ve fuertes y firmes. Qué bendición, a Dios gracias por esas mujeres que lo han dado todo y lo siguen dando todo. Son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan. Observa esto. Si toda autoridad es aquella persona en su ejercicio que tiene prestigio, porque detecta, porque tiene la capacidad de dominio, porque tiene la disposición de ayuda y de una actitud de servicio, es porque esa misma vida le enseñó a esa persona a saber ejercer la autoridad. Hay autoridad que yo me hago y hay autoridad ejercida. Cuando yo te entrego y te delego una autoridad. Pero a un papá y a una mamá no se le delega, no se le da el otorgamiento de una autoridad, porque eso tiene que estar muy claro en nosotros. Si yo no ejerzo bien la autoridad en mi familia, ¿tú crees lo que puede pasar? Mira esto. El prestigio que hace nos otorga. ¿Y qué nos otorga ese prestigio? Pues nuestra forma de ser, por nuestra forma de reaccionar y por las formas en que reaccionamos cuando exigimos. Todo eso enmarca un estilo y ese estilo es lo que yo voy a aplicar en el ambiente familiar. Porque esto no es de decir, qué buena conferencia, qué buena charla. Hoy sí estuvo bien el programa Construyendo Familias Sanas. Siempre ha estado bien, porque el centro de este programa es Dios. Estamos sembrando en tu corazón. Te estamos llamando hoy. Haz un pare en tu vida. Número 1, para que le des a Dios el primer lugar en tu corazón. Número 2, para que recibas y tomes bien la familia en la cual Dios te colocó. No importa el rol que te tocó, pero cumple el rol y aprende a ejercer con la autoridad en medio familiar. Si fuéramos a mirar, entre tantos, porque yo sé que hay muchos, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en el trato con los hijos? Estamos hablando de nuestros hijos. Estamos hablando de los hijos del fruto de una relación. ¿Cuáles son los errores? Aquí traje algunos. 1, dejarnos llevar por el corazón y no corregir por pasar un mal rato. ¿Sabes cómo se llama eso? Alcahuetería. Otro error, ser permisivos, que hagan lo que quieran. Otro error, la falta de coordinación entre papá y mamá para saber enseñar y educar a los hijos. Otro error, ceder después de haber dicho no. O todos esos errores que te estoy diciendo. Y si están pasando uno de ellos en tu vida, es por algo. Otro error frecuente que solemos cometer en el trato con los hijos: recurrir al grito, a la violencia, al maltrato intrafamiliar para que ellos obedezcan. Otro error que tenemos:
repetir las cosas constantemente para que los hijos lo hagan. Triste, es una realidad. Se tiene que decir 3, 4, 5, yo no sé cuántas veces. Y último error, amenazar, chantajear y no cumplir las promesas. Miremos estos 7 errores. ¿Cuántos de estos 7 errores estás haciendo tú? Tremendo ello. Cómo nosotros en la mala formación de nuestros hijos permitimos que sean nuestros hijos quienes ejerzan la autoridad en la casa. Ahora, si esos 7 errores son frecuentes, yo sé que hay muchos más. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a ejercer? Pero pregúntate hoy, ¿quién es el que ejerce la autoridad en tu casa? ¿Quién? ¿El esposo papá? ¿La esposa mamá? ¿El hijo? ¿La hija? ¿Los suegros? ¿Los tíos? ¿Los amigos? ¿Los vecinos? ¿Quién ejerce la autoridad en tu casa? Buena pregunta. Porque cuando yo miro estos 7 errores más frecuentes, usted y yo sabemos que nosotros los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, si queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿por qué no ejercemos bien la autoridad como debe de ser? Si vamos a construir familias sanas, construyámoslos, edifiquémoslas. Primero, de la mano de Dios. 2, conmigo mismo. Y número 3, con mi familia, los que están a mi alrededor. Si construimos familias sanas, estamos garantizando un mañana para los que habrán de venir después de nosotros. Cuando construimos familias sanas, estoy garantizando un bienestar familiar y de felicidad para mi casa. Eso es una condición, eso es una posición. Pero yo tengo que saber las cláusulas para poder ejercer la autoridad. Y te voy a hablar de 3 estilos paternales de autoridad. 3 estilos paternales de autoridad. Autoritativo, permisivo y autoritativo. Vamos a mirar una por una y vamos a mirar en cuál de ellas te ubicas tú. Recuerda, estamos aprendiendo a ejercer la autoridad en la familia. Cuando nosotros nos confiamos dentro del núcleo familiar, pasan cosas y tienen que pasar cosas. En toda familia tienen que pasar cosas. Unas buscadas por nosotros mismos, otras puestas por la misma necesidad, pero con todo y eso, Dios no nos dejará llevar más de lo que nosotros seamos capaces de llevar. Tal vez tus hijos en estos momentos se salieron de tu cobertura como papá, como mamá, pero mi consejo espiritual es: ora a Dios para que Dios toque el corazón de nuestros hijos y salgan de la cautividad, de la droga, del alcoholismo, de tantas cosas en las cuales el mundo ha querido traer para dañar a nuestros herederos. Miremos la primera condición de los padres y vamos a hablar del padre autoritario. El padre autoritario es aquel que es de imposición. Es así. ¿Cuáles son las características del padre autoritario? Es de control restrictivo, es de diálogo unilateral,
tiene firmeza sin amabilidad, no concertan, todo lo critica, tiene reglas estrictas, regañan o castigan severamente por cualquier cosa, infunden miedo, respeto, control de todo y sobre todo ese padre autoritario carece de pocas expresiones de afecto. Piensa por un momento en ese papá, tú como hijo, como hija. ¿Cómo se sentiría o cómo se sentirá un hijo con un padre autoritario en que todo es gritos, maltrato, regaña, pega, con todo? Mira eso. Ese padre tiene unas características que es exigente, es controlador, no muestra afecto de nada, se vuelve hostil y todo lo que hace es desagradable. Es más, cuando habla es con golpe, cuando contesta es con golpe, porque a toda hora ese padre prioritario no tiene control de sí mismo. Y mira la evolución de los padres cuando encontramos en el estudio, en la historia, así veníamos de muchos padres que engendraron ello. Ahora, ese padre autoritario se vuelve exigente y se vuelve frío. No abraza, no besa, no dice un te quiero. Ese padre autoritario es poca autoestima, no valora lo que hace, es agresivo, tanto verbal como físico. Ahora, cuando yo hablo de esas características de ese padre autoritario, yo digo, ¿tú crees que cómo será el resultado de un hijo o de una hija cuando tiene un padre autoritario? Quiero entrar allá en materia y que entiendas esto. La personalidad de un niño o de una niña con padres autoritarios se manifiestan de esta manera. Ten muy claro, estoy hablando de esos padres autoritarios. Mira las características y la personalidad de un hijo cuando tiene un padre autoritario. Es rebelde, tiene baja autoestima, le cuesta la sumisión, tiene una escasa autonomía de su identidad, es engañoso, es rigidez y sobre todo es agresivo. Volvamos a la realidad. Si yo soy un padre autoritario, ¿cuál va a ser el reflejo de ese hijo? También ese hijo, cuando se convierta en un padre, también va a ser autoritario. Si queremos lo bueno, sembremos lo bueno. Entonces, cuando hablamos de las tres condiciones, de los estilos paternales de autoridad, número uno, ¿cuál fue? Autoritario. Hablemos del número dos, el padre permisivo. ¿Cuál y quién es el padre permisivo? El que da libertad, pero sin responsabilidad. Tremendo esto. ¿Cómo ejercer la autoridad cuando yo soy un padre permisivo? Y escucha, ¿cómo se define un padre permisivo? Es aquel que no toma decisiones, que acepta sin límites, es complaciente, no ejerce control, no fija reglas y no sanciona. Así es un padre permisivo. Te hablé número uno del autoritario, te estoy hablando del permisivo. Si estas características están en ti, estás fallando como papá. Es triste escuchar, aconsejar y ver cuando hijos en muchas casas que porque trabajan son los que ejercen la autoridad, son los que ponen la disciplina y son los que ponen las reglas. Papá, mamá,
Hijos que me están viendo hoy, ¿quién manda en tu casa? ¿Quién manda? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿O tú como hijo? Dime. Si dijimos que el permisivo da libertad sin responsabilidad, entonces ese padre tiene unas características propias. ¿Cuál es la finalidad de lo que queremos construir? Yo no te estoy hablando que seas el papá perfecto, porque no lo hay. Yo no lo soy perfecto. Yo no te estoy hablando de una mamá perfecta. Te estoy diciendo, vamos juntos de la mano de Dios a saber ejercer la autoridad como debe de ser. ¿Dónde? En nuestra casa. Mira las características de un padre permisivo. Es poco controlador, es poco exigente, es falta de afecto, es poco comunicativo, es permisivo, es un padre cálido, tiene entre algunos momentos muy buena autoestima, pero trata de aparentar que es buen papá, mas no lo es. Te estoy hablando del estilo paternal de una autoridad. Número 1, padres autoritarios. Número 2, padres permisivos. Todo esto en este segundo campo refleja algo sobre los hijos. Mira, si yo como papá estoy mal en este ámbito, pues la reacción van a sufrir mis hijos. Cuando yo soy permisivo, la personalidad de mis hijos, por tener padres permisivos, serían así. Son inseguros, son inconstantes, y tienen falta de confianza en sí mismo, tienen cambios frecuentes de humor. En un momento ríen, en otro momento lloran, gritan, se calman, son estados emocionales. Tienen falta tolerancia a la frustración y sobre todo tienen bajo rendimiento académico. ¿De quién es la responsabilidad de criar hijos? ¿De los abuelos, de los tíos, de los amigos, de los vecinos o de ti como papá y mamá? Dime, habrán excepciones que no va a estar el papá y la mamá, yo no digo que no, pero como teniendo un papá y una mamá, habemos padres que cumplimos, pero también hay padres que no cumplen. Y hemos venido hablando desde el inicio, yo quiero ser un padre responsable. Ahora, ¿cuántos damos gracias a Dios que por su gracia hoy estamos ejerciendo bien el rol que nos tocó? Y yo no estoy hablando de un papá perfecto, de una mamá perfecta. Yo te estoy diciendo, vamos a ordenarnos como debe de ser para poder fortalecer una buena familia. Estoy hablando de los estilos paternales de autoridad. Número 1, autoritario. Número 2, permisivo. Y número 3, autoritativo, que es aquel padre que es democrático. Miremos en ese tercer rol, ¿cuál es ese padre democrático? Tiene esos padres una jerarquía de autoridad, o sea que sabe cómo ejercer. Tiene aceptación y es cariñoso, abraza, da besos, da expresiones al niño. Tiene y fija normas claras. Gústete o no te guste, las normas se hicieron para cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Otra parte del padre democrático no busca vencer, sino convencer.
y que sobre todo no mantiene una lucha de poder. O sea que es pasivo, es tranquilo y sabe direccionar. Ese padre democrático establece prioridades y ahí quiero hacer un par. Nosotros los padres que sabemos establecer las prioridades, hoy hay un llamado. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? ¿Por qué estás corriendo más por lo secundario y no por lo primero? Todo tiene su tiempo. Primero, a mí me enseñaron, primero es el 1 y después el 2. Cuando yo entiendo eso que te estoy diciendo que después de Dios, ¿quién es? Mi compañera, mi esposa, y después los hijos. Eso es poder absoluto. ¿Qué hace el padre democrático? Tiene autonomía y control de las consecuencias que pasen. ¿Qué tiene ese padre? Tiene un diálogo bilateral, o sea que es bueno en comunicar. ¿Qué hace ese padre? Respeta a cada persona y sobre todo tiene un esfuerzo positivo. Ahora, miremos todas esas cualidades que tiene y cuáles serían las características de ese papá. Entonces, tiene alta autoestima, afronta nuevas situaciones con confianza, tiene valores sociales, personales y familiares, y sobre todo que va a tener una competencia social de autonomía para poder tener control de todo. Ese padre autoritativo tiene claridad hacia dónde va. El que sabe sembrar en hijos recoge un gran fruto en ese hijo. Y qué bueno que ese hijo y esa hija se acercara un día y te dijera: papá, mamá, gracias, porque hoy lo que soy, número 1, se lo debo a Dios. Número 2, se los debo a ustedes, porque usted como papá y mamá sembró a mí. Esa personalidad en ese niño o en esa niña, democráticos, mira todo lo que hace para crecer la escala. Tiene un buen nivel de autoestima. Esta es una de las cuales hoy muchos niños y niñas no se aman a sí mismos, no valoran su vida, y por eso es que estamos encontrando tantos niños que no quieren vivir. ¿Por qué estamos viendo tanto suicidio hoy en los jóvenes? Por la misma carencia de tener un plan familiar para con sus vidas. Mira lo que tiene más ese hijo: un sentido de responsabilidad, una toma de decisiones, respeto por las normas y sobre todo una socialización. Todo esto son los atributos de un hijo para adquirir una personalidad. Ahora, miremos usted y yo como papá. Entonces, ¿para qué sirven las normas? Vuelvo y te pregunto: ¿quién es el que manda en tu casa? ¿El padre autoritativo? ¿El padre autoritario? ¿El padre permisivo? ¿Para qué son las normas? ¿Sabes qué me dice el diccionario? Las normas son los estatutos o leyes que se hacen en un convenio para que todos los ejecutemos. Entonces, apliquémoslas. ¿Y para qué sirven? Sirven para formar normas y conductas adecuadas de acuerdo a mi edad. No es lo mismo una norma para un niño recién nacido, para un adolescente, para un joven o para un adulto. Mira las 4 áreas y etapas de la vida de nosotros: niño,
adolescente, juventud y adulto. Incluyamos hasta la vejez. Otra norma para desarrollar cimientos de autonomía y seguridad en sí mismo. Si hay algo que nosotros los seres humanos tenemos, es que somos muy, pero muy inseguros. Pongo un ejemplo. Somos tan inseguros que no tenemos claridad ni cuando hablamos ni cuando actuamos. Decimos sí y al momentico decimos que no. O viceversa. ¿Para qué sirven las normas? Para sentirme que soy guiado y que me va a ayudar a tener un crecimiento personal. Si todos tenemos esa claridad y esa facultad, esas normas me van a ayudar a establecer. Otro concepto, para desarrollar sentimientos de autoestima, cuando esa norma me exige, me demanda y me compromete. Si las normas se hicieron para cumplir, entonces yo ¿por qué no las cumplo? Ah, pero ellos sí las tienen que cumplir, pero yo no. Si yo soy parte de un núcleo familiar, las normas son para todos. ¿Para qué sirven? Para desarrollar el autocontrol y autorregulación. Pongamos un freno a nuestras vidas. Tal vez hoy muchos de los que me están viendo o me están escuchando llevan una vida así, a la carrera. Cálmate, cálmate, ten paciencia, que cada día trae su propio afán. El que sabe sembrar hoy, sabe que recoge mañana. El que recoge hoy fue porque un día sembró. Todo tiene su tiempo. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Si vamos dando una aplicación. Si eres un padre autoritativo, que es el que más nos enfoca a nosotros, entonces desarrollemos un objetivo claro. Enseñe con claridad cosas concretas. Delegue, pero supervise. ¿Qué otro consejo? Aprenda a dar tiempo al aprendizaje. Un niño recién nacido no nace caminando, no nace hablando. Todo tiene su tiempo. Otro consejo, valore siempre los intentos de esfuerzo. Eso es importante. Aplauda cuando tiene que aplaudir, aún si se equivocan. De ejemplo, ¿cuál es la mejor característica de nosotros los padres? Dar ejemplo para que los niños o niñas vean esa primera caracterización en nosotros. Papás, mamás, aprendamos a confiar en nuestros hijos. Eso es una clave dentro de las normas. Actúe y deje de echar tanta cantaleta y discursos que se vuelven en una rutina. Pero yo estoy convencido en fe que mis hijos y tus hijos los cuida Dios, hoy, mañana y siempre. Nuestros hijos tienen la cobertura divina y el Señor guarde el entrar y el salir en donde estén en estos momentos. Vamos a ejercer, pero vamos a enseñar que todos tenemos que reconocer nuestros errores. ¿Qué recomendaciones te quiero dar? Aprende a castigar en el momento preciso. Si ya corregiste hoy, pasa etapa, enseña para que no lo vuelva a hacer. Expresa los sentimientos. ¿Sabes qué reclaman hoy muchos hijos? Un abrazo, un beso, una palabra cariñosa, un te amo. Expresemos ahora que estamos en vida. Reconoce los sentimientos cuando tus hijos hacen algo expresivo para ti. ¿Qué otra recomendación? Nunca vuelvas a comparar a tus hijos con otros hijos, con otras personas.
Tus hijos son auténticos, son genuinos y son originales. Así que no tienes por qué estarlos, y sobre todo habla del amor, de la cortesía. Entonces, ¿qué señales nos enseña que de pronto hay hijos o tenemos hijos que tienen problemas de conducta? Ojo para esto. Cuando no ayudan en casa, cuando forman problemas constantemente, porque sí o porque no, porque tú tienes que rogarle como papá y mamá para que hagan el aseo, para que organicen su casa, su habitación, hasta para comer. ¿De cuándo acá un padre y una madre, o una madre es permisiva y deja que un niño o una niña de menor edad juegue con su tablet, con su celular, pasada toda una noche y en el día duerme? Dime, ¿cómo ejerces tú la autoridad en tu casa? Mientras que en una casa hayan reglas, las reglas se tienen que cumplir. Las normas se deben de cumplir. Vuelvo y pregunto, ¿quién manda en tu casa? Buena pregunta. Examínate en tu corazón. Entonces, si tenemos claridad de todo ello, puedo concluir: no hay autoridad sin respeto. El respeto se gana. ¿Y en qué está fundamentado? En la integridad, en la sinceridad y en la empatía. Tres cosas que van para nosotros hoy: integridad, sinceridad y empatía. Tres cosas que se necesitan para yo estar fundamentado. No dejes que el miedo, la tristeza, el dolor y la angustia se opaque o sea la piedra de tropiezo para tu caminar. Que hoy podamos decir: voy a cumplir las 3 reglas de oro. Muchos dirán: ¿y cuáles son las 3 reglas de oro? Número 1, lo que se permite hoy, se permitirá siempre. Segunda regla de oro: lo que no se permite hoy, no se permite nunca. Y tercera regla de oro: y lo que no se permite, se sanciona. ¿Quién lo define? Tú como papá, tú como mamá. Que hoy podamos decir a nuestros hijos: no hay que darles lo mejor de todo, sino lo mejor de nosotros. Papá, mamá, ¿qué le vas a dar a tu hijo hoy? ¿Afecto, amor, corrección, disciplina? ¿O vas a seguir permitiendo que él siga haciendo lo que está haciendo? Piensa en ello. ¿Qué le estás dando hoy a tu hijo? Ese hijo un día, y ese consejo va para ti, para todos los hijos. Los hijos que honran a sus padres, Dios nos enseña. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Pero si nosotros los hijos honramos a los padres, nuestros días se alargarán y tendremos un gran futuro en un mañana. El que es buen hijo, un día se va a convertir en un gran padre. Educa con tu ejemplo. El mejor ejemplo para nuestros hijos somos nosotros, los papás, y tú como mamá. El que es buen papá y buena mamá sabe que siembra, porque el que sabe sembrar sabe que recoge. Mi familia, mi casa y yo estamos en las manos de Dios. Sigamos juntos construyendo familias sanas para el mañana. Démosle el primer lugar a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones,
en la familia y vamos a ver una familia plena, confiable y seguro. Que hoy en este día Dios haya hablado a tu corazón y empieza a ejercer la autoridad como Dios manda. Primero, una autoridad divina. Disciplínate con Dios. Número 2, ten una obediencia con Dios para poder ejercer lo que Dios ha puesto. Y si crees, primero después de Dios, que te podemos ayudar, puedes comunicarte con nosotros a nuestra línea telefónica 317-4031-889. Pastor Renzo Ortiz, de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza. Lo que Dios comenzó con nosotros, Él lo terminará. Hasta una próxima en este tu programa, Construyendo Familias Sanas para el Mañana.